Bienvenidos. Esto es... Hola, buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de relojería para torpes. En este capítulo vamos a tratar uno de los temas que creo es más esperado por todos, que es el reglaje. Lo primero es definir qué es el reglaje, ¿no? Entonces, el reglaje es en relojería un conjunto de técnicas y operaciones que hacen que un reloj o cualquier instrumento horario indique la hora con precisión en todo momento. Para conseguirlo es necesario que la frecuencia de la órgano-regulación sea con la mayor precisión posible la que se preveyó en el momento de la construcción del reloj. Ya vimos la fórmula matemática que nos muestra cómo ajustar el periodo y establecer la frecuencia adecuada para el reloj. En teoría, para hacerlo solo podemos actuar en dos variables: el momento de inercia del volante y el par del espiral. Ha quedado demostrado, sin embargo, que existen diversos factores que pueden alterar la duración del periodo, como son la variación del momento de fuerza transmitido al volante, la forma geométrica del espiral y su fijación interior y exterior, la variación de posición de instrumento, la variación de las condiciones ambientales como la humedad, la temperatura, el magnetismo, etcétera, que ya vimos en el capítulo anterior, y el deterioro de la lubricación con el paso del tiempo. Por eso es muy importante cada X tiempo hacer un mantenimiento del reloj para renovar la lubricación. La técnica del reglaje consiste en considerar todos estos factores a la vez, ¿no? Que en ocasiones pueden tener consecuencias opuestas, y en lograr que estos defectos, si no se pueden eliminar, por lo menos que se compensen los unos con los otros. En esto consiste el reglaje. Lo primero que vamos a ver son las posiciones de control. Para regular el instrumento horario hay que referirse a un valor medido siempre en las mismas condiciones y con las mismas unidades. Por esta razón se han normalizado las posiciones de control, que son las que se suelen utilizar en la relojería. Entonces consideramos dos posiciones horizontales, que por todas conocidas, que es con el dial hacia arriba o esfera hacia arriba, y con el dial o la esfera hacia abajo, siempre en horizontal, tanto uno como el otro. Y después tenemos las cuatro posiciones verticales, que van a ser con las 3 mirando hacia arriba, con las 6 hacia arriba, las 9 hacia arriba y las 12 hacia arriba. Pero hay que considerar un tema, que diversos estudios han demostrado que la posición más usual en los relojes de pulsera es una inclinación de 30 grados. Es decir, con las 8 arriba y una inclinación de unos 30 grados, que esta sería, por decirlo de alguna manera, la posición natural de una persona de pie. Suelen tener los brazos, digamos, con una inclinación los brazos inclinados de manera que las 8 quedan arriba y como unos 30 grados separados de la vertical del cuerpo. Esta es la posición en la que se utiliza para hacer retoques de marcha mediante la raqueta. Después tenemos condiciones especiales. Durante los test de fiabilidad, un reloj puede ser sometido en cualquier posición a condiciones de impacto, vibraciones o temperatura con el objeto de evaluar el comportamiento en condiciones extremas. Porque, de hecho, de aquí es cuando se dice que un movimiento es resistente, ¿no? Que quiere decir que con estas condiciones especiales sigue manteniendo lo que es la precisión. Después tenemos unas temperaturas de control. En la mayoría de casos la temperatura de control es la temperatura ambiente, es decir, unos 23 grados más menos 2 grados, arriba o abajo. Y después hay otras dos temperaturas previstas que serían temperaturas extremas, que son en frío 8 grados con una variación de más menos 1 grado y en caliente 38 grados con una variación de más menos 1 grado. Pasamos a los criterios de control. Aquí, según las definiciones de la NIHS, o sea, la normativa de la relojería suiza, los valores que utilizamos para determinar el funcionamiento del reloj van a ser las marchas diurnas, que son las marchas instantáneas en segundos en un intervalo de 24 horas,
Después tenemos los defectos de isocronismo, que viene dado por la diferencia en segundos entre la marcha instantánea con carga máxima y la marcha 24 horas después en la misma posición. Las 4 posiciones dan 4 diferencias. La mayor en valor absoluto es la que determina el factor del defecto de isocronismo, o sea, I sub max en el cálculo, ¿no? Luego tenemos el error de posición, P sub más, que viene dado por la diferencia de marcha instantánea en segundos durante 24 horas entre dos posiciones cualesquiera con carga máxima. Para realizar este cálculo existen 6 combinaciones de posiciones tomadas de 2 en 2. Se dan como resultado 6 diferencias. La más alta en valor absoluto es la que determina este factor. Luego pasaríamos a ver el coeficiente térmico, que viene dado por el valor absoluto del cociente entre las diferencias de marcha instantáneas observadas a 8 grados más menos 1 con carga máxima y aproximadamente 2 horas después en posición de las 6 arriba a 38 grados más menos 1 con diferencia de temperatura expresadas en grados. Este valor C se calcula en segundos por grado Celsius y 24 horas. El índice de funcionamiento. Cada empresa tiene la libertad de elaborar sus propias normas de reglaje y establecer tolerancias con sus clientes, ¿no? O sea, cada marca pues suele tener, digamos, según nivel de calidad que quiera dar, pues tiene sus propias normas internas. El índice de funcionamiento viene dado por los 3 factores precedentes, según la fórmula que aparece más abajo. O sea, todos los factores que hemos visto anteriormente se conforman en una fórmula que nos dicen el índice de funcionamiento del reloj. Cuanto más bajo es el índice, mejor es el funcionamiento del reloj. Citamos la fórmula utilizada por el CTM, o sea, el control técnico de relojes, que es la que veis aquí. Con lo cual, el índice de funcionamiento sería un 15, vendría dado por un 15%, o sea, 0,15 del defecto isocronismo máximo, más un 10% o 0,1 de lo que sería el error de posición máximo más el coeficiente térmico. Como veis aquí, pesa mucho el coeficiente térmico en el índice de funcionamiento del reloj. Y esto se ve muy claro con las diferencias de temperatura entre el invierno y el verano cuando son valores muy extremos, que un mismo reloj sin haberlo tocado, o sea, sin haberle dado mucho trote, lo tenemos, por ejemplo, en la caja y le solemos dar cuerda cada X tiempo. Veremos que hay diferencias de índice de funcionamiento entre el verano y el invierno en lugares que sean, yo que sé, con unas amplitudes térmicas muy grandes entre el invierno y el verano. Luego pasamos al error secundario, que es la diferencia registrada entre la marcha del reloj a temperatura media y la media de marchas de temperaturas extremas. Aquí veis en el gráfico que se puede ver que se comprenderá mejor, ¿no? El error secundario puede ser positivo o negativo. Entonces aquí vemos que en la fórmula tenemos que el error secundario es igual a lo que sería la marcha del reloj a temperatura ambiente, la marcha media, menos lo que son las marchas de reloj a temperaturas extremas, o sea, M1 y M3, que sería a 8 grados y a 38 grados, más o menos 1, eso no hace falta que lo digamos, partido por 2. ¿Por qué se suele dar más tolerancia a temperatura ambiente, o sea, más o menos 2 grados, que a temperaturas extremas? Porque es más fácil que a temperatura ambiente pasemos de 23 a 25 o de 23 a 21, que cuando estamos en temperaturas extremas ya pasar de 38 a 40 es más difícil, digamos habitualmente, ¿no? Y a temperaturas mínimas lo mismo, ¿no? O sea, las variaciones suelen, lo que son las amplitudes térmicas, suelen ser más grandes o más posibles a temperatura ambiente que en temperaturas extremas. O sea, os voy a poner un caso muy extremo. Es muy difícil que en la Antártida, si estamos a 50 bajo cero, que lleguemos a 53. Porque lo habitual será, llega un momento que la temperatura, digamos, como que se bloquea.
unas amplitudes máximas. En una campana de Gauss, digamos que estaríamos en los extremos de la campana, entonces esas variaciones son menos posibles, menos probables. Se suelen acumular esas variaciones más en las temperaturas ambientes. Esas variaciones de temperatura más o menos 2 grados. Bueno, ahora vamos a ver qué utilizamos para controlar la marcha de los relojes. Entonces tenemos los aparatos de control. Y aquí vamos a tener un primer grupo que son por medición acústica, que antes de la invención de los aparatos de control de marcha, los instrumentos horarios no podían ser controlados instantáneamente, como se hace en la actualidad. Había que dejarlo funcionar durante un periodo de tiempo y utilizar otro instrumento como referencia. Parece curioso, pero habitualmente el reloj de referencia suele ser el reloj del campanario. Por eso está esa referencia muchas veces en las películas, sobre todo británicas, de controlar la marcha del reloj de bolsillo que va cada uno con el Big Ben, porque digamos que era el que marcaba la hora oficial, o el reloj del observatorio de Greenwich, por decirlo de alguna manera. Entonces, este cálculo se hacía mirando la marcha entre el principio y el final del control. O sea, poníamos el reloj en hora, un día, le dábamos cuerda y al cabo de un periodo X o al día siguiente o a los 2 días veíamos si había adelantado o había atrasado. Esto los relojeros lo hacían con un reloj que tenían ellos en el taller, que digamos era un reloj de confianza, que solía tener un nivel de cronómetro, y a partir de ese reloj, que lo tenían muy bien mantenido y siempre en marcha, pues cogían y hacían los reglajes con los relojes de los clientes. Los aparatos de marcha instantánea funcionan todos según el mismo principio. Se trata de comparar la frecuencia del instrumento horario con una frecuencia patrón muy precisa. Aquí os dejo la fórmula, que es que la marcha diurna dada en positivo o negativo según adelante o retrase es la diferencia, digamos, sería un tanto por uno, mejor dicho, de la diferencia entre la frecuencia del aparato horario medido menos la frecuencia del horario patrón, partido del horario patrón, por 86.400, que 86.400 son los segundos que tiene un día. Los primeros aparatos eran electromecánicos y funcionaban por coincidencias. Los valores medidos se indicaban en estroboscopios o se imprimían en rollos de papel que avanzaban a velocidades definidas. La electrónica y la informática han permitido disminuir el tamaño de estos aparatos, que antes eran muy grandes, proporcionar los resultados numérica y estadísticamente e imprimirlos de la forma deseada. Ahora ya no tenemos que tener el rollo de papel ahí, dale que te pego, ya lo podemos almacenar y imprimirlo cuando no sea necesario o no hace falta ni imprimirlos. En principio la medición es siempre, o sea, el principio de la medición es siempre el mismo. A partir de los ruidos del escape, que definitivamente es lo que va a buscar los aparatos de medición acústica, se determina el periodo. Se mide, por ejemplo, el tiempo que transcurre entre dos ruidos formados por referencia A y B, se compara teóricamente con la duración teórica proporcionada por un patrón de frecuencia. A continuación, se determina la amplitud del volante utilizando el número de alternancias por hora del movimiento, que se conoce de antemano. Para calcular la amplitud es necesario medir electrónicamente el tiempo que transcurre entre el primer ruido y el último ruido registrado durante el ángulo de alzamiento del volante. Este intervalo de tiempo varía en función de la amplitud. Por eso en el time grapher se suelen configurar estos parámetros de ángulo de alzamiento, porque de ahí nos va a derivar mucho lo que es la amplitud o sea, los datos que nos va a dar el aparato, porque lo calcula a través del ángulo de alzamiento. Entonces, si no lo configuramos bien, puede ser que nos esté dando una amplitud errónea, pero simplemente por cálculo matemático. Ahora pasemos a los de medición óptica, que existen aparatos con captores ópticos como el Watch Test Mechanics, que permite medir la amplitud máxima, la amplitud mínima, la amplitud media, la marcha media y el ángulo de alzamiento medio.
La medición se realiza en los brazos del volante con ayuda de un captor óptico. Un sistema electrónico trata la señal recibida por el captor y los resultados se muestran en la pantalla del ordenador. Esto, para que os hagáis una idea, es lo que hace el captor óptico. Puede ser un haz láser que lo que hace es medir las interrupciones que hacen los brazos del volante. El Watchtech Mechanics también puede medir el factor de calidad de un oscilador volante espiral en función de la amplitud, así como el isocronismo. Esta operación se efectúa después de retirar el áncora, es decir, cuando el oscilador está libre. Este aparato permite asimismo captar los sonidos de manera tradicional mediante un micrófono. O sea, este aparato es más completo porque digamos que tenemos dos factores de medición, tanto el óptico como el acústico, con lo cual los datos que nos va a dar va a ser bastante mejores que solamente con el acústico, porque el acústico también digamos que está influenciado por el ruido ambiente, las posibles ecos o microecos que se producen dentro de la caja, o sea que se puede despistar un poco. Bueno, pasamos a la fase previa de la afinación, con lo cual tenemos que realizar unos controles antes de la afinación. Antes de iniciar cualquier operación de afinación es preciso comprobar que el reloj esté, o sea, mejor que esté, no, que pueda ser afinado. Si no es el caso, todo lo que se haga para obtener un reglaje duradero no servirá de nada. O sea, si resulta que tenemos un movimiento que no puede ser afinado por X factores de defecto, piezas que estén desgastadas o cualquier cosa, lo vamos a afinar, pero vamos a perder la afinación muy rápidamente. Para empezar, el reloj debe llevar varias horas a la temperatura de control. O sea, lo tenemos que dejar en donde vayamos a hacer el control, pues debemos tenerlo, por decirlo de alguna manera, aclimatado a esa temperatura. Es indispensable, y esto es muy importante, efectuar en este orden y en todas las posiciones los siguientes controles. Y vamos a ello. No debe haber imantación. El rodaje debe estar completamente libre con los juegos normales. El escape ha de estar bien regulado. Hay que controlar los juegos de posición, o sea, los juegos en el escape en posiciones con el dial arriba y el dial abajo. El espiral debe estar centrado y plano, tanto en la virola como en el puente del volante. El juego entre las clavijas de raqueta o la llave ha de ser paralelo y lo más pequeño posible sin que el espiral esté apretado. El volante tiene que estar en posición de equilibrio. El movimiento debe estar limpio, recién engrasado. La amplitud regular no debe ser, después de 24 horas, inferior a 210 grados en un reloj sencillo y a 190 en un reloj automático. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si no tenemos, después de 24 horas, o sea, ponemos el reloj, le damos carga a tope, lo dejamos funcionar 24 horas, lo echamos al comparador y la amplitud, si estas amplitudes no son 210 en un reloj sencillo o 190 como mínimo, ojo, o 190 en un reloj automático, quiere decir que tenemos algún fallo de lubricación, suciedad, cualquier cosa a nivel, digamos, de mecanizado en el reloj que nos va a impedir hacer el trabajo bien. A 0 horas y con la brida deslizante en el punto máximo de deslizamiento, un reloj automático no debe rebotar en posición horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Que le damos cuerda a carga máxima y en el punto de brida deslizante, o sea, la brida deslizante en el punto máximo de deslizamiento, o sea, es decir, cuando está a punto de saltar o de deslizar, digamos que no debe haber rebotes en la entrega del momento, es decir, que no se deslice de golpe la brida, porque entonces vamos a tener muchos errores en los datos que recibamos. Y pasamos al meollo de la cuestión, que es la afinación. Entonces vamos a seguir una serie de pasos que nos va, digamos, a llevar a buen fin. Lo primero,
retoque de raqueta. Para facilitar estas operaciones conviene efectuar un primer retoque de la raqueta en la posición de utilización del reloj para llevarlo a una marcha de 0 segundos. Esto es, a la posición de uso, quiere decir con las 8 arriba y 30 grados de inclinación. Lo que haremos será llevar la marcha del reloj a 0, independientemente de la posición de equilibrio que veremos ahora. O sea, lo primero es, vamos a dejar el reloj a 0 grados en esa posición, exclusivamente. Vale. Pasamos al segundo punto, la posición de equilibrio. Cuando el volante está en el punto medio, la clavija del platillo debe situarse en la línea volante-áncora. En los relojes suizos es muy frecuente, por no decir norma, que los ejes entre el volante y el áncora estén alineados. Es más, volante, áncora y rueda de escape suelen ir alineados. Esos tres ejes en los movimientos suizos. Ya en los alemanes, en los japoneses, esa alineación ya se puede variar, y de hecho pueden haber incluso áncoras con formas bastante extrañas para realizar la función. Bueno, al ajustar la virola sobre el eje puede ocurrir que la posición de la espiral no sea la correcta respecto a la clavija del platillo. Esto produce un desfase entre la clavija y el escape. Se dice entonces que el reloj no está en posición de equilibrio. Como consecuencia, los trazos en los aparatos de control se separan, ya que las semi-oscilaciones no tienen la misma duración. Esto es lo que comúnmente se conoce como el bit-error. ¿Qué quiere decir? Que de la posición teórica de equilibrio a los dos extremos no duran exactamente el mismo tiempo. O sea, no tienen la misma amplitud, o sea, el mismo ángulo, con lo cual no dura lo mismo. Entonces ahí se produce el famoso bit error medio milisegundos. Una separación ligera en los trazos no quiere decir que el reloj esté mal afinado. Sin embargo, no se suele tolerar más allá de un milisegundo de separación. Y es más, en relojes medianamente económicos sería tolerable, pero y esto es a nivel personal, si te gastas un cierto importe de dinero en un reloj ya de gama media alta y a mí me viene con un bit error de, ya no digo un milisegundo, de 0,7, es que directamente se lo devuelvo. O sea, eso, aquí debemos ser exigentes a razón de lo que se paga. O sea, si pagas poco, pues mira, puedes tener una tolerancia, pero si ya es una bestialidad, nada, que hagan su trabajo, que para eso cobran. Para corregir la posición de equilibrios, podemos encontrarnos dos casos. En relojes con portapitón móvil basta con girar el portapitón en el ángulo necesario hasta que la posición de equilibrio sea la correcta. La afinación no se ve afectada ya que el portapitón arrastra la raqueta. En relojes sin portapitón móvil la cosa es más complicada, porque debemos retirar el volante del puente y girar la virola a una posición necesaria para conseguir esto. Con esto hay que tener un truquito, es que antes de mover la virola, si podéis, marcáis la posición del portapitón en el volante o sobre una hoja, sobre algo que podéis tener, un papel, lo que sea, podéis marcar la posición y a la vez que movéis la virola, así tendréis una referencia de cuánto lo habéis movido, porque puede ser que nos pasemos hacia un lado y haya que retroceder, entonces hay que ir poquito a poquito. Es más costoso porque tienes que montar, o sea, desmontar, corregir, volver a montar, comprobar. Si no lo has hecho bien, volver a desmontar, corregir, volver a montar, y es bastante tedioso. Eso sobre todo ocurre con relojes antiguos.
Una nota: es posible que la posición de equilibrio no sea perfecta en todas las posiciones. Esto suele ser, no es que sea posible, eso suele ser lo más habitual. Esto puede deberse a juegos entre los pivotes que modifican la geometría del escape o al centrado del espiral en el puente del volante. Luego pasamos a lo que es el equilibrio dinámico. El equilibrio dinámico es una corrección que consiste en equilibrar el volante teniendo en cuenta los resultados observados durante la marcha. Esto es lo que denominamos el equilibrio dinámico. Un peso adicional bajo el eje produce un máximo de adelanto en amplitudes pequeñas. Esto se corrige básicamente quitando ese peso adicional, como ya vimos. Y procederemos de la siguiente manera. Se coloca el reloj o el movimiento en el micrófono de medida del aparato en posición vertical. Se lleva el reloj a una amplitud de 160 grados armando o desarmando el muelle real. O sea, si tenemos demasiada carga, pues tenemos que quitarle carga para que tengamos una amplitud de marcha de unos 160 grados. Ya sabéis que la amplitud disminuye a razón de que se va perdiendo carga en el muelle real. Se mide la marcha de reloj en las 4 posiciones y se anotan los resultados. Se quita el peso adicional del volante en las posiciones que se produce adelanto. Mediante acercamientos sucesivos, según el calibre y los criterios que se han ido estableciendo, efectuamos la corrección, incluso en posiciones intermedias, ya que las marchas de las 4 posiciones se sitúan en valores fijados. Una nota: la eliminación del peso adicional se puede efectuar retirando el volante del puente del volante o dejándolo montado. Si lo dejamos montado, en ese caso lo que debemos tener un aspirador para aspirar todas esas virutillas que se pueden formar cuando le metamos la broca o lijemos o hagamos la retirada del material. Porque se nos puede meter dentro del movimiento, con lo cual se puede meter en un pivote, se nos va todo el trabajo al desastre, o sea, se va un desastre de trabajo y nos toca volver a limpiar el movimiento y volver a empezar todo el proceso. En la fabricación a gran escala, todo esto lo suelen realizar máquinas y de forma automatizada. Un tema es que para el equilibrio dinámico casi es preferible desmontar el volante, ponerlo sobre unos pivotes y ver si cuando movemos un poco el volante en estos pivotes, si cae siempre en la misma posición. Porque si cae siempre en la misma posición, es ahí donde tenemos el peso adicional y ahí es donde debemos actuar. Pues claro, actuar en 4 posiciones puede ser que nos esté retrasando, como es el caso, ¿no? Que nos esté retrasando, como vemos en la figura, a las 12, o sea, a las 6 arriba y a las 3 arriba, pero realmente el peso adicional esté, por ejemplo, a las 4:30 arriba. Entonces, a mí me gusta más, si hay que retirar material, desmontar el volante, ponerlo sobre 2 pivotes y ver si está equilibrado el peso del volante en todo el anillo. Bueno, ahora ya vamos a lo que sería el retoque. Medimos la marcha a carga plena, o sea, a 0 horas y después de 24 horas, en las 2 posiciones horizontales y en las 4 posiciones verticales. Muy recomendable siempre anotar estos resultados, pero todo, o sea, tanto el adelanto y el retraso, como la amplitud, el bit error y todo lo demás datos. Si los controles y el equilibrado dinámico se han efectuado de manera correcta, las diferencias estarán dentro de los límites admitidos. Pueden ser todavía que se produzcan pequeñas diferencias entre las posiciones horizontales y verticales. En este momento solo nos queda como medio de corrección las clavijas de la raqueta, que es a donde vamos. Y podemos tener 2 casos. El adelanto en posiciones horizontales respecto a las verticales, que se puede corregir apretando al máximo las clavijas. Esto permite corregir el retraso en amplitudes pequeñas y es necesario que el espiral quede libre. Puede ser que sea necesario apoyar el espiral en una de las 2 clavijas, lo que producirá un retraso relativo que aumenta con la amplitud, como ya vimos en su día.
Y después podemos tener retraso en las posiciones horizontales respecto a las posiciones verticales, que se puede corregir separando ligeramente las clavijas. En reposo, el espiral ha de situarse en la mitad del espacio comprendido entre las dos clavijas. O sea, cuando el reloj esté parado o en la posición de equilibrio, o sea, cuando está alineado la clavija del volante con el áncora, como ya se vio, que esto es lo que debería pasar cuando no tiene carga ninguna el reloj, pues el espiral ha de situarse en mitad del espacio comprendido entre las dos clavijas. Esto producirá un retraso relativo que aumenta cuando la amplitud disminuye. Que eso ya lo vimos también en capítulos anteriores. Una nota: si no se obtienen los resultados esperados, estamos obligados a comenzar de nuevo el trabajo desde los controles antes de la afinación, o cambiar la posición del punto de fijación del espiral. Esto es el caso más extremo, el que nadie quiere llegar. O sea que si vemos que no conseguimos los resultados, nos toca volver a empezar. Y una vez que ya hemos hecho el retoque, lo que hacemos es, en la posición de utilización, lo que sería el retoque final de la regleta, que es, utilizamos un último retoque para llevar a cero otra vez la marcha del reloj. Y bueno, esto es lo que sería el capítulo de reglaje de movimientos. Hay que verse el vídeo un par de veces más, por si no habéis entendido algo, y como siempre lo dicho, si os ha gustado le dais like y por cualquier cuestión me la dejéis en los comentarios. Y ya en los próximos vídeos nos vamos a pasar a los sistemas reguladores giratorios, que estos son más vistosos, aunque menos habituales por el precio que tienen, que son el turbillón y el carrusel. Bueno, lo dicho, si os ha gustado, darle like al vídeo, suscribíos y así tendréis todas las notificaciones cuando le deis a la campanita, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.